Hola, gente bonita del canal, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a los nuevos suscriptores del canal. Cariño enorme, enorme, enorme a todos los guerreros, guerreras de luz que acompañan a este canal cada día. Bien, vamos con la lectura colectiva. Recuerden que una lectura colectiva es una lectura general que no es personal. Si les resuena el mensaje, lo toman y si no, se lo sueltan al universo que quizás a alguien más le sirva. Y si no les resuena de nada la lectura, la pueden tomar como una lectura recreativa de entretenimiento para pasar el rato. Bien, me quiero tomar un espacio para responder un comentario, mis amores. Si no quieren escuchar la intro, busquen la lectura directamente. No digo las nuevas generaciones que se me ponen impacientes con la lectura. Bien, pero me parece importante responder este comentario. O sea, lo leí desde el teléfono, saben, por eso digo, no uso nunca el teléfono, no sé qué hice, quise hacer este fin de semana, decir, bueno, ando con el teléfono y respondo, y me salió todo al revés, o sea, soy ahí que ya está dando como los burros y me sacás de ahí de los pasitos que tengo orquestados en mi mente y claro, me cambiaste el aparato y me perdí, ay, Dios mío. Bien, y no recuerdo el nombre, pero ya lo voy a encontrar y te voy a responder ahí cuando me siente a contestar los comentarios. Era una señora de Venezuela, una chica de Venezuela, que su marido era argentino. Por lo que interpreté, entendí, ella a esta hora es viuda, así que lo siento mucho de corazón, porque ahí con lo que leí sentí que extrañas a tu compañero argentino. Y me escribías de que tu marido, o sea, esta señora venezolana con su marido argentino, que su marido argentino decía lo mismo que yo, la hipocresía de los argentinos. Eh, Ahí están mis perros argentinos que están haciendo hinchada, ladrando y retándome, pero no, déjenme decir lo que pienso. Ok, bien, ahí salieron mis perritos argentinos a hacerme la hinchada y decir no somos hipócritas. Bien, uno habla desde el enojo, uno habla desde la bronca de haber pedido ayuda por décadas y todo el mundo lavándose las manos. Y sí hay hipocresía, pero hay una hipocresía que es una hipocresía que viene de un siglo de historia de tener dictadura tras dictadura tras dictadura, o sea, tuvimos casi un ciclo de dictaduras militares para pasar a una dictadura de izquierda. En las dictaduras militares era el no te metas, el no te metas, por algo será. O sea, el no te metas, el por algo será no solamente era de la dictadura de los 70, sino que anteriormente Argentina tuvo distintas dictaduras militares, no fue la única. La de los 70 fue la más cruda, la más salvaje, la más cruel, pero ya son generaciones que se fueron educando en el no te metas, en el no te metas, por algo será, por algo será. Y yo lo interpreto desde este lugar. Por un lado, gente que estaba consumida por el discurso, por el fanatismo, cegados por un fanatismo infernal, realmente, no sé, un fanatismo que venía del inframundo. Y por otro lado, esta cosa que tiene el argentino del no te metas. Por eso yo los trato de hipócritas, de farsantes, y realmente me hace saltar las lágrimas que ahora salgan a desgarrarse las vestiduras. También la bronca, ¿no? De estar todo el tiempo ahí. Es más, desde el enojo digo, estos hacen esto para figurar, de recibir asilados de otros países, de recibir asilados políticos, refugiados, por eso digo gente exiliada,
y nuestra gente de nuestro propio país ser completamente ignorada, completamente ignorada. Y de este lugar nace la rabia, desde este lugar nace la rabia. Eh, por eso digo, hay un montón de estudios antropológicos, sociológicos, respecto a la cultura de los argentinos. Recuerden que tuvimos una explosión de inmigración a principios del siglo XX. Hubo mucho estudio en este sentido también de la adaptación de los distintos grupos migratorios en el puerto de Buenos Aires. Imagínense que de golpe y en poquititos años llegaron 6 millones de inmigrantes de distintas culturas, de distintos países. Y ahí, ¿no? Como que tuvieron que hacer una adaptación muy rápido y se estudió mucho sobre el miedo al ridículo también, ¿no? Tienen esta cosa del miedo al ridículo, de no quedar en ridículo, de que ahí, ¿no? De que sean rechazados por sus acciones o sean rechazados por sus pensamientos. Entonces hay como varios factores, por eso digo esto del miedo al ridículo, que viene desde de esta oleada migratoria de principio del siglo XX, las distintas dictaduras durante el siglo, ¿no? O sea, durante el siglo XX, del no te metas, del por algo será. eh, y por otro lado, de cómo los distintos gobiernos dictatoriales se han ocupado de manipular la historia, de manipular la historia. ¿Por qué es esto? ¿No? Te cambian los libros de historia según el que gobierna, te cambian, por eso digo, te cambian los libros de historia según el que está gobernando, el gobernante de turno. Entonces, cuando no sabes ahí tus raíces o no entendés los procesos históricos, y no hay forma de echar raíces, o sea, no hay forma de echar raíces. Es como estar como en estado de supervivencia. Por eso digo, yo no digo que todos los argentinos sean malos. Hay muy buena gente, hay muy buena gente. Pero también, por eso digo, en modo supervivencia, en no te metas. El no te metas era el modo de sobrevivir a las dictaduras. Eh, el modo de sobrevivir a las dictaduras. Lo cual lo hacen desde un lugar hipócrita, porque no te dicen de frente, no, mira, no te puedo ayudar porque realmente si te ayudo me meto en problemas. O te ignoran, o te hacen ghosting, o te dicen cualquier cosa, y se mantienen en una actitud hipócrita, se mantienen en una actitud hipócrita. Eh, y por otro lado, por eso digo, sí hay muy buena gente con la que realmente estoy agradecida de corazón, que hoy día todavía no puedo dar nombres. No puedo dar nombres porque son lugares que todavía son como un polvorín en este sentido. O sea, no los quiero comprometer, pero sí puedo decir, eh, o sea, muy buena gente, mis amigos de la escuela, de la secundaria, que me conocen realmente como soy, ahí que me han brindado su apoyo, vecinos que me conocen de la infancia, que me siguen brindando su apoyo, que saben realmente quién soy yo, o sea, con la gente que me conoce de niña no hay campaña de difamación que les funcione. Y después, en esto de supervivencia, de tener que salir huyendo, em, la gente de los pueblos. No estoy hablando de hippie, no estoy hablando de mochilero, no estoy hablando de artesano, estoy hablando de los lugareños, de la gente de los pueblos. De la gente de los pueblos, de los lugareños, de los que tienen raíces en su lugar, en sus pueblos. Gente muy intuitiva, gente muy intuitiva. Por eso digo, gente del interior de mi país, gente preciosa, gente empática, gente intuitiva, pero por eso digo eh, lugareños, gente con raíces en sus lugares, en sus pueblos. Y a esa gente de corazón le estoy más que agradecida, gente muy bonita. Yo dije cinco, en realidad son más de cinco, pero sí quiero marcar esta diferencia. En Ciudad de Buenos Aires, en todo lo que es la zona de los suburbios, era imposible.
o estaban fanatizados o estaban en modo supervivencia. Del no te metas. Y en el interior de los pueblos la vida es distinta, por eso digo gente eh, que viene de raíces de esos lugares, que tienen esta cosmovisión de la vida de tipo rural. Y esa gente ha sido sumamente solidaria y quiero agradecer de corazón a esta gente. Por eso digo, no puedo en este momento dar abiertamente nombre ni especificar. Ahí es como seguir protegiéndolos, pero ahí más que agradecida. Y también darme cuenta, ¿no? De su sensibilidad, de su intuición. Ahí la gente que tiene un modo de vida rural está muy conectada con su intuición, con la observación. Así que más que agradecida con ellos. Bien, mis amores, no sé, quería decir esto. Si hay argentinos buenos, claro que hay buena gente, hay buena gente. Muy buena gente, pero todavía no se ha desinstalado el chip del no te metas y por algo será. Es esto. También quiero decir que hubo gente que me ayudó, que sabía cómo era la cosa y que por lo bajito me ayudaron. Yo a veces me enojo, le doy mucho palo a la policía, pero sin embargo me encontré policía buena, de los buenos, que me ayudaron, sobre todo con el tema de las amenazas de muerte, que yo iba a denunciar, que estaba siendo amenazada de muerte. eh, y en el desespero, en la desesperación de decirme, fíjate cómo te toman la denuncia, lee bien la denuncia, que la denuncia quede claro que te están amenazando de muerte. ¿Por qué? Porque te escriben cualquier cosa. Fue una persona que por lo bajito me enseñó a leer la denuncia, a qué era lo que yo estaba denunciando, después de que estuvieron escribiendo 1.000.000 de mentiras en lo que yo quería denunciar. Así que también, más que agradecida a ese señor, no voy a decir de qué comisaría es, no voy a decir qué policía es, pero muy agradecida porque ahí por lo bajito sabía cómo estaba la cosa y me ayudó. Por lo menos me ayudó de dejar asentada la cosa. Como también encontré a alguien que estaba también dentro del sistema, en un ministerio, dos encontré así que me decían, deja de hablar, o sea, deja de hablar. De hecho, dejé de hablar. Y yo decía, bueno, durante la dictadura militar la cosa era honesta, porque llegaban los militares, te tocaban la trompeta y te decían, llegó la dictadura militar. Entonces la gente sabía que se tenía que callar. Pero esta dictadura fue mentirosa, esta dictadura fue mentirosa porque te hablaban de democracia, te hablaban de democracia. Y dentro de una democracia y dentro de las leyes está la libertad de expresión, lo cual no debería haber sido nunca perseguida por expresarme, cosa que sí sucedió. Por eso digo, esta dictadura de izquierda fue mucho más heavy, mucho más pesada, porque fue mentirosa, porque fue mentirosa. Con la dictadura de derecha la gente tenía claro de que se suspendían los derechos civiles, de que podíamos entrar en estado de sitio, de que iba a haber censura, de que iba a haber listas negras y la gente se cuidaba. En cambio, con estas dictaduras fueron completamente engañosas y mentirosas porque aparentaban seguir siendo una democracia o aparentaban que los derechos constitucionales y civiles seguían protegiendo justamente a los civiles y eso era mentira, eso era una mentira. De hecho, usaron todo el aparato del Estado para espiar a los opositores y para perseguir opositores. De hecho, en mi país, después de la dictadura de derecha, con esta dictadura de izquierda no podían repetir el proceso de lugares de detenciones ilegales, y entonces fueron sobre los opositores, especialmente que parezca un accidente. Y de estos casos hay un montón de los que todavía no se ha hablado. Hay un montón de todavía los que no se ha hablado. Y yo no estoy del otro lado porque tengo que estar acá alzando mi voz y contando mi historia.
con lujo de detalles que yo sé que va a llegar el momento. Bien, me hablé todo, quería hacer esta aclaración, mis amores. Eh, es esto, si son todos malos en la Argentina, no, no son todos malos, pero sí usan mucho la máscara, mucho la hipocresía como una cuestión de supervivencia, como una cuestión de supervivencia. Y también con esto, por eso digo, de que cada dictador que llega nos ha reescrito los libros de historia, y cuando uno no entiende los procesos históricos, cuando uno no entiende la historia, no hay forma de echar raíces. Es como que siempre estás en el aire, no lográs enraizar del todo. Eh, ¿Por qué? Porque no conoces la historia. Por eso marco la diferencia con los pueblos del interior, que ellos sí saben de dónde vienen, que la tienen clara, que son tremendos criollos y que saben de sus raíces. Pero en las grandes ciudades la gente vos la ves perdida, que es más permeable a que le laven el cerebro, más permeable a quedar enganchado con todo tipo de discursos. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Es esto, porque no saben ni dónde están parados. Porque repiten discursos como loros barranqueros, pero sin poder hacer este poder de crítica, de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos si no tienen la menor idea ni de dónde vienen? O sea, para saber de dónde uno viene, tiene que conocer su pasado, tiene que conocer su pasado, tiene que conocer sus raíces. Y si estás en una tierra nueva, ¿cómo enraizás en ese lugar si no conoces la historia? Es esto. Así que bueno, mis bellos y bellas del canal. Por otro lado, ahí Hodge, mi vida, ahí tremendo criollazo nuestro. Ahí el de la picardía criolla. Cariñazo enorme, me decía, ¿por qué no das clases de historia? Porque pondría todo pata para arriba. Y si 30 años persiguiéndome por decir lo que pienso, imagínate yo dando clases de historia. Ay, Dios mío. Bien, ahí está, el plan de daño. Cariño gigante, mis amores, y especialmente bella venezolana que me escribiste ahí con un sentimiento que se nota que te falta tu compañero de vida, ese argentino. Sentía mucho amor ahí cuando escribiste y a la vez como indignación de decir, mi marido me lo decía. Y es terrible tener que lidiar con las apariencias y con la hipocresía y lidiar con el modo supervivencia en el que se ponen los argentinos. Porque es esto, se ponen en modo supervivencia. No te metas, no te metas, por algo será. Es esto, hace 100 años que vivimos en lo mismo. Así que bueno, mis bellos y bellas del canal. Si hay buena gente, claro que sí. Si hay gente de corazón, claro que sí. Si hay gente solidaria, claro que sí. Por supuesto que tenemos malos, por supuesto que tenemos delincuentes y por supuesto que tenemos criminales como en cualquier parte del mundo. Pero es esto, ¿no? Hay el chip del modo supervivencia. Desde los inmigrantes, ahí en modo supervivencia con el miedo al ridículo y modo supervivencia de un siglo de dictaduras, de dictadura tras dictadura tras dictadura. Parece que no aprendemos más. Ok, bien. Ahí está, el plan de daño. Ay, la cruela de Vil, esta que más mala que la peste. Esperen que voy a prender la luz. Cariñazo gigante, venezolana bella. Después cuando lea los comentarios te pongo ahí mi corazoncito de me encanta y te respondo. Bien, el plan de daño, el plan de daño. Ay, 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 tenemos la cruela de Vil ahí tejiendo las telarañas del veneno. Y ahí quizás lidiando contra dictaduras, contra tiranías, contra abusos de poder, contra tráfico de influencias. Y ahí resistiendo, me llega esto resistiendo. ¿Por qué? Porque acá los tiranos yendo una y otra vez sobre vos. Bien, siempre recuerdo un profesor mío de historia, un profesor mío de historia, que lo tenía en una materia que se llamaba introducción a la historia, se llamaba la materia que era en realidad introducción a la historiografía. Historiografía es el estudio de las distintas doctrinas ideológicas en el mundo. Un profesor que era maravilloso, que fue el que me enseñó
esto de la pregunta clave, ¿no? De preguntarnos el por qué. Ahí como los niños de 5 años, estar preguntándonos por qué, para llegar al fondo de las cuestiones y poder entender los procesos históricos. El poder de crítica. ¿Por qué conecté con ese profesor? Porque me reflejaba mucho a mi padre. O sea, mi padre también, como conté en otro video, cuando dije me quiero afiliar, quiero militar políticamente, me llevó a todos los locales políticos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, me hizo juntar los folletos ahí, te daban como unos libritos en esa época, y que me lea uno por uno, por uno, por uno. Y ahí, ¿no? Siempre me llevaba al debate, a la charla, que piense, a que use el cerebro, y que yo decida, que yo tome mis propias decisiones, que saque mis propias conclusiones, que me afilie a lo que realmente me resuene, a lo que realmente me resuene. Bueno, al partido que me afilié me resonó porque prometía ser un partido cristiano, al peronismo, prometía ser un partido cristiano, y resultó más que cristiano, madre mía, son ahí, la mismísima casa del diablo esa, madre mía, no hay... todo lo demonio ahí, metido dentro de ese partido, y lo digo ahí, porque lo vi con mis propios ojos. Bien, no, son hijos del diablo, ahí. Más que cristiano, madre mía. Bueno, el diablo bien mentiroso, bien engañoso. Mi padre me enseñó respeto, que aunque él no estuviese de acuerdo con mis decisiones, iba a respetar mis decisiones. Bien, este profesor me reflejaba mucho a mi padre también en este sentido, por eso conecté con él. Me metí en bastantes problemas con su señora, que también era profesora, cuando yo estaba en la carrera, también era profesora mía. Entonces, mientras este profesor que me enseñaba el poder de crítica me ponía todo 10, la señora, que la tenía de profesora en otra materia, me mandaba unas tareas extraordinarias. O sea, me mandaba ahí tareas, pero completamente difíciles y rebuscada. La señora era del Partido Comunista y me mandaba, a los demás le mandaba ahí como libritos de 5 hojas, y a mí me mandaba, no sé, libros de 1000 páginas, estudios antropológicos que no lee nadie, y etcétera, etcétera, cosa de locos. Y yo hacía la tarea porque a mí me encanta estudiar, de todos modos, y me ponía la nota mínima, siempre, no fallaba. Yo creo una cosita de celos ahí en el medio. Era gente mayor, yo tenía 20 y esta gente en ese momento tendría como 50, 60 años, o si no sé si tenía más, mamita querida. De todos modos, agradezco la rabia que me agarró esa profesora, porque era como la alumna preferida de su marido y la mujer me tenía rabia. Agradezco su rabia, porque me dio libros tan difíciles para investigar, libros tan complicados para investigar, que me abrió los ojos a lo que se trata de pueblos originarios, a lo que se trata de pueblos originarios. Recuerdo que me mandó un libro de un antropólogo llamado John Smith, un gran estudioso del imperio incaico y de todo el sistema del imperio incaico y de cómo se iba moviendo el imperio dentro de la región. Y yo digo, wow, o sea, me abrió los ojos, me sacó una venda de los ojos. Por eso yo me mandaba siempre bibliografía súper difícil para estudiar, que yo la agradezco, al día de hoy la agradezco porque aprendí muchísimo. O sea, cada desafío fue tremendo aprendizaje que me nutrió de conocimiento. Entonces, a veces estos pinches tiranos, que se nos transforman en tremendos pinches tiranos, se nos vuelven nuestros grandes maestros, se nos vuelven nuestros grandes maestros. Sobre todo, no sé, me llega esto, quizás gente joven renegando con algún profesor que te agarró manía. Agradece, porque ese gran pinche tirano, en el tiempo y con los años, te vas a dar cuenta de que ese conocimiento no es en vano, de que ese conocimiento tiene un sentido. Quizás te quieran hacer perder el tiempo, quizás quieran hacer que te rompas la cabeza más de la cuenta, pero vos siempre agradecelo, porque en el tiempo eso te va a servir, eso te va a servir, te va a nutrir de conocimiento.
Bien, y ahí está, quizás aguantando abusos de poder y tráfico de influencias una y otra vez. Con total indiferencia, me dice la lectura, con total indiferencia. Lo único que lograron es que vos te alejes, lo único que lograron es que vos te tomes el barquito, que vayas creando tus estrategias para poder alejarte de esta gente, creando tus estrategias para que vos puedas ir alejándote de esta gente. Me dice, te fueron creando obstáculos una y otra vez. Ahí, sin embargo, yo te veo acá una persona inteligente, una persona muy analítica, muy estratega, quizás te guste el ajedrez, quizás te gusten los juegos de estrategia, y llegando a un punto de tener claro quién era esta gente. Quizás hicieron mucho para acobardarte, o quizás, con todo lo que te estaba pasando, se fue levantando el chisme y la habladuría, y quizás hayan acobardado a aquellos que salieron a hablar de lo que a vos te estaba pasando, para mantener todo en secreto, para mantener todo en la ignorancia. Y acá estás, ahí batallando y batallando y batallando contra las mafias de la corrupción. Y te veo poniéndole el corazón a esto, batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla. Y te veo acá poniéndole el corazón. Pero me llega esto que fue como una pulseada. Que estos le ponían el corazón una y otra vez en esto de ir sobre vos. Pero vos también le ponías el corazón en esto de crear estrategias para poder alejarte, me llega que para poder sacar la verdad, y ahí en pie de guerra con los corruptos, en pie de guerra con los mafiosos. Gente que se dedicó a crearte un millón de problemas. Sí, quizás hubo gente, me llega esto, quizás hubo sí gente que intentó ayudarte, o hubo gente que sí que entendió lo que estaba pasando. Y acá me habla de acobardarlos y de atemorizarlos, de acobardarlos y de atemorizarlos para que no te ayuden, para que no te ayuden. Bien, también algunos que fueron quizás parte de la habladuría, que empezaron a hablar de todo lo que a vos te estaban pasando, quizás no los acobardaron tanto, sino los compraron con platita, pero quizás otros no negociaron por platita, pero sí los intimidaron, sí los acobardaron. Ok, bien, esta lectura me la voy a tomar también para mí, me va resonando. Bien, hay pruebas de lo que hizo esta gente, También me dice, estos mafiosos haciendo de todo para taparte, haciendo de todo para que el resto del mundo no te vea. Acá era que no te vean, que no vean que vos sos una persona trabajadora, que no vean que vos sos una persona buena, generosa, que no vean de que vos sos transparente. Acá, que no tenés nada para esconder. Y esta gente tratando a como de lugar de tapar esto, Estos creían que era trabajo, me dice la lectura, creían que era trabajo. Bien, acá me dice, quizá me dice, te hicieron vivir una verdadera pesadilla porque acá los abusos de poder yendo sobre vos una y otra vez, yendo sobre vos, te hicieron vivir una verdadera pesadilla. Sin embargo, me llega acá que especialmente los que fueron acobardados e intimidados, que al día de hoy la remuerde por mucho la conciencia. También acá se sumaron los envidiosos, el club de la envidia, madre mía, que a partir de tu recuperación, yo veo que las salvajadas ahí las fuiste aguantando de manera cíclica, repetida, y me dice, y cada vez que vos te parabas sobre tus dos pies para salir a darles batalla, a los envidiosos, quizás los que se vendieron por platita, se les empezaba a transformar la vida en una pesadilla. Cada vez que te parabas sobre tus dos pies y salías a la batalla, me dicen, los envidiosos no estaban en paz. El verte recuperado y dando batalla, para esta gente es una pesadilla, me dice la lectura. Para esta gente es una pesadilla.
Bien, es el final de esta gente. Tenés que saber que este es el final de esta gente. Te veo a vos renaciendo como el ave fénix, pero renaciendo como el ave fénix una y otra vez, recuperándote una y otra vez. Me dice, y esto los tiene más que sorprendidos, esto los tiene más que sorprendidos. Bien, recuerden mis amores a nivel de energía que cuando nos obligan a renacer, nos volvemos mucho más poderosos a nivel de energía. Y el hecho de que vos renazcas y el hecho de que estés dando batalla y el hecho de que estés recuperado, ya me llega que esto es el karma de los envidiosos. Me dice, porque el que vos te recuperes, para ellos es una verdadera pesadilla. El que vos te recuperes es una verdadera pesadilla. Por otro lado, acá lo que me marca la lectura es que acá hay algunos que tuvieron clara la situación y que se vendieron por platita para seguir causándote problemas, pero que acá hay otros que fueron intimidados, acá está en esta línea, fíjate, acá hay otros que fueron intimidados por los abusos de poder, por el tráfico de influencias y los corruptos. Acá abuso de poder, tráfico de influencia, acobardando, sembrando temores, intimidando. Acá de manera mafiosa, me dice la lectura, de manera mafiosa, a gente que quizás te quiso ayudar, a gente que quizás te quiso ayudar. Como así hubo otros que los acobardaron y que por platita se hicieron parte del plan. Acá hay de todo en la viña del Señor. Bien, mis amores, esta es la lectura. Es el final de esta gente. Este ya es el final de esta gente. Y la peor de tus pesadillas es tu recuperación. La peor de sus pesadillas es tu renacer como el ave fénix. Y la peor de sus pesadillas es verte recuperado y darles batalla. Esta es la peor de sus pesadillas. Bien, mis amores, esta es la lectura. Les mando un fuerte abrazo de luz y nos vemos en el próximo video. Y perdón que le avise tan largo, pero quería responder este comentario. Venezolana, bella, bella, bella. Ahí cuando conteste comentarios, ahí te voy a mandar un abrazote gigante, gigante, gigante de luz. Y como siempre, familia del canal, abrazote gigante, gigante, gigante de luz. Bien, más luz, más bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.